Este fin de semana, diversos planteles de la UNAM fueron entregados a las autoridades universitarias. Se trata de la Escuela de Trabajo Social, donde la directora Leticia Cano reconoció como legítimas las expresiones de violencia de género y se comprometió a atenderlas. También fue entregada a la Facultad de Arquitectura. Ahí, el director Marcos Massari asumió también como prioridad la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. En ambas instancias, las actividades académicas se reanudan hoy 10 de febrero. Respecto a los planteles de nivel medio superior, las escuelas que también fueron liberadas son el CCH Naucalpan y la Prepa 4, donde este lunes se reinician labores. Además, los paristas entregaron a las autoridades las instalaciones del CCH Azcapotzalco, donde las actividades académicas se reanudarán mañana martes 11 de febrero. La Prepa 8 ya había sido entregada el viernes pasado. Sin embargo, de acuerdo con la máxima casa de estudios, momentos después fue tomada nuevamente por un reducido grupo de mujeres. Se mantienen sin actividades las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales, la de Psicología y la Facultad de Artes y Diseño, al igual que las preparatorias 3, 5, 6 y 9, así como el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, sin fecha para volver a las aulas. Con edición de Javier Barrera, Víctor Diego, 21 Noticias.